si no se deforma, antes de que se llegue a deformar? Se mueve. Se mueve. ¿Cuánto se mueve? ¿Cuánto se puede mover? Así al aire, ¿cuánto se puede mover? Pues depende de la fuerza que se aplique, ¿no, profe? Ajá, pero así, si lo ponemos en incógnitas, ¿cuánto se mueve? Si lo ponemos en incógnitas, ¿cuánto se mueve? Yo le aplico una fuerza X. F, pues X, ¿no? O distancia D, ¿no? Se mueve una distancia D. Entonces, cuando a un cuerpo le aplico una fuerza, este se mueve una distancia D. Si yo te digo, estamos en física, y te digo que la fuerza vale tanto y la distancia vale D, ¿qué puedes hacer con esas dos cantidades? Obtener el trabajo. El trabajo. Entonces, cuando yo le aplico una fuerza a un objeto, estoy produciendo un trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está sucediendo. Estamos produciendo un trabajo. Pero el objeto estaba, vamos a suponer que estaba en reposo, le aplicamos la fuerza y adquiere movimiento. Entonces el trabajo lo podemos interpretar como ¿qué? ¿Como qué lo podemos interpretar? Si el objeto se mueve, ¿qué lleva? ¿Qué transporta? Energía. 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 ¿Qué tipo de energía? Si se mueve. Cinética. Cinética. Ok. Entonces sabemos que el trabajo es energía, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El trabajo es energía. Ok. Entonces, es lo que vamos a hacer. ¿Cuánto trabajo se realiza sobre una partícula que tiene una masa y esta se le aplica una fuerza relativista? ¿Ok? Que la fuerza relativista solamente la vamos a tener cuando, ¿no? Cuando las velocidades sean cercanas a la velocidad de la luz. Entonces, el trabajo sobre una partícula. Entonces, nosotros sabemos que el trabajo es la integral alrededor de C, la integral de línea de la fuerza y el desplazamiento de R. Este trabajo se transforma en energía cinética. Entonces vamos a calcular la energía cinética mediante la definición de trabajo. Entonces, el trabajo, recuerden que es la integral de línea de F punto de R. ¿De acuerdo? ¿Quién es R? Pues es una cantidad, es una posición, ¿no? X en Y, Y en J y Z en K. Estamos en tres dimensiones. El diferencial de R, que es el vector de desplazamientos, quiere decir que se desplaza un objeto. Si tú le aplicas una fuerza, el objeto se desplaza una cantidad de X en Y, una cantidad de Y en J y una cantidad de Z en K. Al final me da un desplazamiento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es su energía cinética? Bueno, la energía cinética, pues dice que va a ser la F punto de R. ¿Quién es F? F es la fuerza relativista gamma cúbica, m0, aceleración vector, punto el vector de R. El diferencial, el de R, nos dice que la variable integral es en R. Entonces vamos a suponer que vamos desde un desplazamiento 0 hasta un desplazamiento R. ¿Ok? Por otra parte, sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Aquí es un 0. Punto de R. Y bueno, si sacamos un poquito de cálculo vectorial, yo puedo relacionar este de R con este de T. Y eso sería una derivada de R respecto a T. ¿Qué es la derivada de R
respecto a t. La velocidad. La velocidad. Ok, ya lo estamos entendiendo. Entonces esto es gamma cúbica m0 dv punto la velocidad. Pero mi diferencial es velocidad. Entonces ya mis límites no pueden estar en términos de r. Ahora están en términos de v. Aquí tengo un producto punto entre el vector velocidad y el cambio de vector velocidad. ¿Cómo son estos dos vectores? Son perpendiculares, son paralelos, forman 20 grados, 50, 1 grado. ¿Cuánto forman? Paralelos, ¿no? Son paralelos, ¿no? Porque si yo tengo un objeto que va hacia allá y hacia allá su velocidad, pero va cambiando su velocidad. Aquí tenía una velocidad y después acá tenía otra velocidad. Entonces, la diferencia entre estos dos es delta de b. Pero si estos son muy pequeños, entonces esto es diferencial de b. Entonces, el cambio de la velocidad va en la misma dirección de la velocidad. Son paralelos. ¿Ok? Entonces, también para eso sirven los vectores. Entonces, el producto punto entre dos vectores paralelos de b punto b, ¿a qué se reduce? El puro producto punto. ¿A qué se reduce esto? Si son paralelos. Pues definición del producto punto. ¿No? La magnitud del primero de b por la magnitud del segundo de b por el coseno del ángulo que hay entre estos. Son paralelos de 0. Seno de 0, 1. Esto se reduce a de bb o b de b. ¿Ok? Entonces, listo. Ya pasamos esto, ¿no? Y ahora tengo una integral en b. Por lo cual, pues ahora sí es pertinente, donde este b es el que les mencioné anteriormente. Entonces, tenemos que esto es m0 b de b sobre gamma, pero es gamma a la 3. Entonces es 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada a la 3 menos. Tenemos una integral en b. ¿Qué hay que hacer? Integrar. ¿Cómo integramos? Pues con un cambio de variable. Hacemos u igual a 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada. El de u, ¿a qué es igual? Menos 2b de b sobre c cuadrada. ¿Están de acuerdo? Que eso es el diferencial de u. Sí, profe. ¿Ok? Entonces, nuestra integral k, no le voy a poner límites, que dice que es m0, pues es m0, ¿no? B de b, ¿quién es b de b? ¿Cuánto es b de b? De acuerdo a mi cambio de variable. Menos 2v de b entre c cuadrada. Menos 2, ¿seguro? Como que no estoy convencido. Ah, bueno, Creo que du. es... Ajá, ok, entonces ¿cuánto es? Menos c cuadrada, Menos, c cuadrada entre ok, 2b. sobre 2b. No, pero quiero b de b. Vamos a sustituir este, ¿no? Es un cambio de variable. Debo de sustituir m0, pero ya está, ¿no? Debo de sustituir b de b. B de b de mi diferencial es menos 2c cuadrada. ¿O no? ¿Qué es b ¿Cómo? de O b? sea, la va a poner en términos de du en la integral. Pues C por eso cuadrado. así se hace Sí. un cambio de variable, ¿no? Ah, ok. Sí, nada más Entonces sería quedaría menos c que cuadrada sobre 2. ¿Cuánto? no sería du por c al cuadrado entre menos 2v. Pero nada más quiero b de b. Ajá. Sí, nada más sería menos c cuadrada sobre 2 de u.
Esto no. Esto es B de B. Entonces sustituyo M0, ya está. Sustituyo B de B. Y 1 menos V menos B al cuadrado sobre C cuadrado a la 3 medios es U. Entonces todo esto lo multiplico por U a la menos 3 medios. ¿Sí? Lo simplifico un poco. Saco las constantes. M0, C cuadrada, el 2, saco hasta el negativo. Y me queda mi integral en U a la 3 medios de U. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, M0, C cuadrada, sobre 2. ¿Cuánto es la integral de U a la menos 3 medios? U a la menos 1 medio entre B menos 1 medio. O sea, menos 2 por U a la menos 1 medio. Ujú. ¿De acuerdo? Ahora sustituimos a quién? A U, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vamos a simplificar ya una vez antes de seguir. Entonces, vemos que este menos, con este menos se va, este 2 con este 2 se va, ¿de acuerdo? Y eso lo queda sustituir, no, ponerse m0c cuadrada, u a la menos 1 medio. U es esto, es decir, lo ponemos acá abajo, 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada. Pero ahí también falta evaluar porque ahí solamente hice el cambio. Aquí es cuando meto la evaluación. Voy desde 0 hasta V. Entonces, la energía cinética nos dice que si evalúo en B, pues obtengo lo mismo. M0, C cuadrada sobre 1 menos B cuadrada sobre C cuadrada. Activo 1, ¿no? Y si evalúo en 0, ¿qué me queda? M0, C cuadrada. Entonces, mi energía cinética, la energía cinética que adquiere un cuerpo cuando le aplicas una fuerza relativista, esta raíz cuadrada la ponemos como gamma, 1 sobre la raíz, gamma M0 C cuadrada menos M0 C cuadrada. Nos dice que la energía cinética es la resta, o la resta, diferencia entre estas dos cantidades. Si el lado izquierdo, la K es energía, el primer término de la derecha, ¿qué unidades debe tener? ¿Unidades de qué? ¿Unidades de qué debería de tener? De joules. A ver. Si el lado izquierdo tiene unidades de energía, porque se llama K y es energía cinética, el primer término de la derecha, ¿unidades de qué cosa debe tener? ¿Unidades de fuerza, unidades de torca, unidades de qué? Energía. Energía también. Y el tercer término de la expresión, Bien. también energía. Ujú. Entonces, este término es energía y este término es energía. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que Ya. aquí tenemos gamma por M0. Gamma por M0 es la masa relativista M. Y M0. Entonces, una energía tiene que ver con M y una energía tiene que ver con M0. ¿Ok? Esta energía MC cuadrada es la energía total. Y este M0C cuadrada es la energía E0, es decir, la energía en reposo. Lo que nos dice que la energía total es igual a la energía cinética más la energía en reposo. O que la energía es igual a mc cuadrada. ¿Ok? E igual a mc cuadrada es la expresión que encontró Einstein. ¿De acuerdo? Y entonces K es cinética. Apaguen su micrófono, por favor. Es la energía total. Y E0 es la energía en reposo. ¿Ok?
En la clásica, por aquí en paréntesis, clásica, sabemos que la energía, aquí me puse algo mal. Un signo, ¿no? Ahorita que estoy viendo al copiar, aquí va un signo. Ok. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo aquí? Cinética es igual a total menos reposo. O total es igual a cinética más reposo. En la clásica nosotros sabemos que la energía total, la energía mecánica, es la energía cinética más la energía potencial. O que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más m por g por h, ¿no? Entonces veamos, seguimos teniendo energía cinética, pero ahora en lugar de tener energía potencial, tenemos energía en reposo. Y esa energía en reposo significa la energía propia que tiene el objeto que vamos a analizar. Y la energía total es E igual a mc cuadrado. Entonces, también todo esto salió de que la masa cambie. Es decir, de que la masa se puede escribir como GAMA veces mc. Si yo esta expresión la multiplico por c cuadrada, pues también el lado derecho lo debo multiplicar por c cuadrada. El lado izquierdo es E, energía total. Y gamma M0, gamma pues es gamma, M0 c cuadrada es la energía en reposo. Entonces, esta expresión es muy parecida a la longitud, a la de la dilatación, donde nos dice que el marco no primado es gamma veces la energía propia, o en pocas palabras, la energía relativista que se mide alguien que se queda es gamma veces la energía en reposo. Es decir, la energía relativista va a ser mayor que la energía en reposo. ¿Algún comentario? ¿Dudas? ¿Traumas? Okay. ¿Puedo avanzar? Bien. Sí que copiar o avanzar. Avanzar. ¿Avanzo? Sí, profe, ya, bueno, ya copié. No sé más, no Ok. sé. Bueno, entonces, todo esto nos llevó a que ahora la energía, recuerden, en la mecánica clásica siempre partimos así, partimos de fuerzas, según las leyes de Newton, de las leyes de Newton vamos al tema de trabajo, el trabajo te lleva a la energía, y ahí prácticamente nos quedamos. ¿Qué más podemos hacer con esta expresión? De la masa. Por ejemplo, podemos hacer un poquito de álgebra. Entonces, para encontrar información dentro de esta expresión, entonces yo tengo que m es gamma veces m0, es decir, m es m0 sobre 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada raíz cuadrada. ¿Ok? Si yo voy haciendo esta álgebra, por ejemplo, m, paso dividiendo el radical, pues multiplicando el radical, b cuadrada sobre c cuadrada, igual a m0. Y ahora la multiplico por c cuadrada. Vamos a poner 1 menos b cuadrada. Multiplico c cuadrada y ahora es m0. C cuadrada y ahora elevo a la 4, perdón, al cuadrado. Va a ser m cuadrada por 1 menos b cuadrada, c cuadrada, c cuarta, m0 cuadrada, c cuarta. Desarrollo. Va a quedar m cuadrada por c cuarta menos m cuadrada, b cuadrada, c cuadrada igual a m cuadrada, c cuadrada. Recordemos,
que estamos hablando de una partícula. Y entonces una partícula tiene masa y tiene volumen. Entonces, esta expresión en quinta podemos ponerla así, como mc cuadrada al cuadrado. Este es el mismo término. Menos mb al cuadrado por c cuadrado. Y el otro es m0 c cuadrada al cuadrado. ¿Qué es mc cuadrado? Energía total. La energía total. Entonces, energía total al cuadrado menos m por b es el momento. Momento al cuadrado por la velocidad de la luz al cuadrado. m0c cuadrado es la energía en reposo. Entonces tenemos otra expresión. Esto nos dice que el cuadrado de la energía total es igual al cuadrado, vamos a expresarlo aquí, diferente, es igual al cuadrado del producto de P por C más la energía en reposo al cuadrado. Esa fórmula implica eso, es decir, que el cuadrado, que la energía total está formada por energía en reposo. ¿Y P por C qué tipo de energía sería? Energía en movimiento. Como que energía de movimiento, como que sería una energía Como el en momento. movimiento, como si fuera una cinética. Ujú. ¿Okay? Si nosotros interpretamos esta expresión, bueno, aquí algo importante, esto no significa que E es igual a PC más E0. No, esto no es correcto. ¿Okay? La correcta es E es igual a K más E0. Entonces hay que tener solo cuidado, eso no significa esto. Si nosotros vemos esta expresión como si fuera un triangulito, como Pitágoras, donde este sería E, este sería P por C. P por C debe dar energía, ¿de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo que P por C debe ser energía? Sí. Y bueno, tengo esto podría ser, ¿no? Y cumple con esta expresión porque son magnitudes. Puede tener un caso en el que sería muy feo esto. Entonces vimos que P por C tiene que ver con energía en movimiento, ¿no? Entonces imagínense que la energía en movimiento, nuestro triangulito de arriba se transforma en este. Es decir, este es E, este vale P por C y este vale 0. ¿Cómo es E0 respecto a PC? Mayor. O si lo hacemos muy, muy pequeño, casi una línea recta, podemos decir que E0 es muchísimo mayor que P por C. Si E0 es mucho mayor que P por C lo podemos casi eliminar. Es decir, no se mueven las cosas, ¿verdad? Porque P por C quedamos que es energía de movimiento. Entonces, si E por E0 es mucho mayor que PC, podemos decir que P por C es 0. Entonces, el cuadrado de la energía es igual al cuadrado de la energía en reposo. Es decir, la partícula va a tener una energía total que va a ser igual a su energía en reposo cuando el objeto no se mueve. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el objeto no se mueve, ¿qué energía tiene? Clásicamente. Es la misma que el reposo. Es la Total. misma que el reposo, pero clásicamente esa energía que medimos debido nada más al reposo, ¿qué energía es? Potencial. La Potencial. energía potencial, ¿no? Entonces, podemos regresar a la energía potencial y recuerda que la energía potencial depende de la posición, ¿no? Puede ser 0, es relativa a la energía en reposo.
la energía potencial. ¿Ok? El otro caso extremo que podemos tener es que haya mucha energía cinética. Aquí ya como que exageré más. Entonces tengo energía, este es P por C, y E0 es muy pequeño. O sea, es muchísima la velocidad. Y podemos llegar al caso en el que la energía de movimiento P por C es muchísimo mayor que E0. Esto nos llevaría al caso en el que E0 sea 0. Si E0 es 0, quiere decir que la energía de lo que se esté moviendo es igual a P por C. Pero, por otra parte, si la energía en reposo es 0, ¿qué dice de la masa? Si llegamos a esta situación extrema, en la cual la energía en reposo es 0, ¿qué nos dice de la masa? Que no tiene masa. Y cuando algo no tiene masa, la energía total es P por C. ¿Quiénes no tienen masa? Los lindos fotones. Así es, la luz. La luz no tiene masa y es la que se mueve a la velocidad de la luz. ¿Ok? Entonces ustedes dirán, a ver, pero entonces la energía total de un fotón, estos son la energía de los fotones, se calcula mediante el producto de momento por C. Pero a ver, si yo quiero conocer el momento, necesito su masa por velocidad. Pero si la masa, ¿cómo se llama? No tiene masa los fotones, ¿cómo puedo calcular ese momento? ¿Ok? Bueno, eso lo veremos en la parte cuántica. Cuando entremos al siguiente departamental, veremos cómo podemos interpretar ese cuántico, ¿no? Entonces hay algunos problemas ahí con la luz, seguimos trabajando con la luz, seguiremos trabajando después con luz, hay problemas con la luz, ¿no? Y la luz se puede escribir, si lo han escuchado, puede ser una onda, puede ser una partícula. Y entonces, aquí en este caso, cuando las partículas adquieren cierta velocidad y llegan a la velocidad de la luz, en principio podríamos creer como que mágicamente desapareció su masa, pero transporta energía. Eso solamente lo pueden hacer los fotones. ¿Ok? Es decir, la luz. ¿Sí? Nosotros no nos podemos desintegrar de momento, así como que ay, vamos perdiendo masa cada vez que vamos más rápido, y de momento nuestra masa desapareció y viene nuestra aura, ¿no? Y esta aura es la energía que va viajando a la velocidad de la luz. No, en ese caso no funciona. A lo mejor sí, en una cierta tendencia o pensamiento, pues podemos pensar que pues, nos morimos y todo eso, pero pues no nos morimos yendo a velocidad de la luz, porque no podemos irnos a esa velocidad. Entonces, ahí viene un rollo, ¿no? Cuántico, de cómo darle la interpretación al momento de los fotones, que no tiene más. Y viene la parte ondulatoria. Entonces, así es como funciona la dinámica relativista. Prácticamente en tema con esto terminamos. Vamos a trabajar mucho con energías. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿No? Ok, No, profe, todo bien. Gracias. todo bien. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar con energías? Es oportuno hablar de una unidad de energía que se llama electronvolt. Alguien que no esté recursando, ¿sabe qué es un electronvolt? ¿No? Ok, bueno. Un electronvolt es una unidad de energía y ahorita vamos a definirla, ¿no? Vamos a definir cómo y recordar algunas cosas del electromagnetismo que posiblemente ni se acuerden. ¿Ok? ¿Qué es un electronvolt? Bueno, un electronvolt se define como una E minúscula por un V. Esa es la unidad de electronvolt. Y un electronvolt dice que es la energía cinética ganada por un cuerpo que contiene una carga electrónica. Es decir, ¿qué cuerpo contiene una carga electrónica? Pues el electrón. A medida que es acelerada a través de una diferencia de potencial de un volt. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Imagínense que tenemos dos placas. Esta tiene electrones. Le aplicamos
un voltaje de diferencia de potencial. Recuerden, diferencia de potencial, lo mismo que voltaje. Aplicamos una diferencia de potencial de 1 volt. Y entonces hacemos que los electrones que estaban aquí en reposo tenían su energía potencial. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que se aplica el voltaje de 1 o de 1 volt, la partícula que tenía su energía en reposo se empieza a mover, entonces adquiere energía cinética. ¿Qué pasa? La energía potencial se convierte en energía cinética. ¿Ok? Esa energía que realiza el electrón al pasar de aquí a acá cuando se le aplica un volt, esa energía equivalente, eso equivale a un electronvolt. ¿Ok? Ahora vamos a trabajar con un electrón. ¿Cuál es la carga del electrón Q o magnitud de E? Puede ser cualquiera de estos. En mi calculadora me dice que es el primer valor, pero puede ser que su calculadora les diga lo siguiente. ¿Okay? En una calculadora Casio normal, donde en la parte de atrás, negrita digo yo, o gris, en la parte de atrás vienen ahí constantes, en la capa, vienen las constantes, la constante del electrón, la constante creo que 23, ¿sí? Los que tengan otro tipo de calculadora, ya sea Casio, una blanquita u otra, tienen que buscarle ahí en el tipo de constantes. Creo que una Casio blanca le dan ahí constantes y creo que tienen que ver por clásica, moderna, y buscar las constantes. Ahí no sería inmediato. Entonces, ubiquen la constante, la carga del electrón. La vamos a usar mucho. Entonces, es importante que la tengan, ¿no? ¿Ya lo ubicaron? Ya, profe. ¿Alguno de ustedes les da un valor diferente al que presento aquí? No. Ok, veamos, o sea, vamos a utilizar para los cálculos siempre el valor de su calculadora. ¿Ok? ¿Por qué pongo estos valores hasta acá? Porque vamos a ver qué tan significativos son estos. Ok, veamos, por ejemplo, si redondeamos, hasta aquí está el 6. El 5 pasa al 6 a 7, el 7 pasa al 5 a 6 y el 6 pasa al 6 a 7. Entonces, esto podemos redondearlo hasta aquí, a 7. El segundo término, de 7 pasamos al 8 a 9, del 4 a 5 y el 5 también se puede redondear a 7. Es decir, a 2, 4, a 6 decimales, todos quedarían igual. A 7 decimales, ahí ya no, porque este sería 7, este sería 6, este sería 5 y este 6. Entonces, más o menos, a 6 decimales prácticamente obtenemos el mismo valor. Entonces, la carga de electrones, pues, en pocas palabras, es 1.6 por 10 a la menos 19, pero vamos a usar de la calculadora. Entonces, ¿cómo calcular esa energía cinética que gana el electrón cuando se le aplica un volt? Bueno, recordemos que la energía cinética pues, es la energía potencial. Y la energía potencial o energía es fuerza por distancia, trabajo. La fuerza, ¿qué fuerza experimenta este electrón? Pues bueno, hay un campo eléctrico y ese campo eléctrico es generado por la carga. Entonces la fuerza es carga por campo. ¿Okay? Entonces tenemos carga por campo por distancia es la energía cinética, pero campo eléctrico por distancia es voltaje. ¿Okay? Entonces, si queremos calcular la energía cinética que obtiene o ganada por esta partícula, tenemos que multiplicar la carga por el voltaje. ¿Qué carga tenemos en este caso? Pues la carga de un electrón. ¿Qué voltaje le vamos a aplicar? 1 volt. ¿Qué nos da? Pues el mismo numerito de la carga del electrón. ¿Okay? Esta cantidad de energía equivale a un electronvolt. ¿Okay? Entonces ya tenemos la unidad, un electronvolt, es 1.6 por 10 a la menos 19 joules. ¿Alguna duda? Ok, bueno, vamos a lo siguiente. Algo importante es que nosotros vamos a utilizar mucho el electronvolt a partir de ahorita, salvo que siga lo contrario, toda la energía la van a tener que expresar en electronvolts, entonces a fuerza lo tienen que aprender. ¿Sí? Me ha tocado mucho que, de hecho, este semestre más, aplicar ETS, de introducción a la física moderna, y hasta ETS, primera vuelta, segunda vuelta, algunos que pidieron revisión. Pero a mí se me hace bastante cansado que cuando te presentan
bueno, bastante cansado estar evaluando este tipo de fenómenos en joules, porque son energías muy pequeñas. Ujú. A mí se me hace muy cansador hacerlo, entonces casi como con eso me dan ganas de reprobarlos. Como que, ¿por qué no lo haces en electron volts? ¿Será porque no sabes usar esta conversión? ¿No sabes hacer conversiones? Entonces yo espero que sí sepan, aprendan a hacer conversiones y principalmente esto, cómo pasar los joules a electron volts. Porque vamos a usar electron volts. Y por eso es importante conocer estas notaciones, ¿no? Los prefijos y sufijos. Ejemplo, el micro, que es una mu, microelectronvolt, es 1 electronvolt por 10 a la menos 6. 1 por 10 a la menos 6 electronvolt. Un mili, que es una m minúscula, me minúsculas, v, es 10 a la menos 3. 10 a la 0, pues es un electronvolt. 10 a la 3, pues es un kilo, K minúscula, ¿no? No es K mayúscula, sino sería una falta de ortografía, ¿no? Entonces, Kep, kiloelectronvolts, 10 a la 6 un mega electronvolt, así como los teras, los gigas de información, es igual aquí, nada más que aquí, o terahertz, megahertz, aquí son electronvolts. Giga electronvolts es 10 a la 9, tera electronvolts 10 a la 12, peta electronvolts 10 a la 15 y hexa electronvolts. ¿Okay? Entonces, si hablamos de microvolts, imagínense, si un electronvolt es pequeño, un microelectronvolt también debe ser muchísimo más pequeño. ¿Okay? Entonces, trabajaremos mucho tanto con micro, no, pero sí con mili, con electronvolt, con kilos, con megas y quizá con gigas. ¿Okay? A veces, bueno, en el argot de los científicos de física de partículas, eso se dice keps, meps, jeps, teps, peps, eps. Entonces, esta es la notación que vamos a usar, la nomenclatura. ¿Okay? Bueno, entonces, ya que sabemos que una masa corresponde a una cierta energía, pues vamos a trabajar con algunas cantidades de masas pequeñas. ¿No? Entonces, recordemos, un electronvolt es 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Y E0 es la energía en reposo de la partícula, es decir, la energía que tiene solamente por tener masa. Entonces, uno aquí, ahí donde estamos, sentados o acostados, si algunos están acostados, nuestra masa le corresponde una energía en reposo. ¿De acuerdo? ¿Estaban copiando? ¿Le avanzo? ¿O ya continuamos? Podemos continuar, profe. Ok, Sí, gracias. podemos continuar. Entonces, bueno, ¿qué cantidades de masa conocemos o vamos a usar? Bueno, conocemos muchas, pero hay algo que bueno, ya es muy famosa, más famosa, digo, la UMA, ¿no? Pero no es una unidad de masa actualizada. ¿Sí saben qué es la UMA? Unidad de masa actualizada, de medida actualizada. ¿Sí saben qué es una UMA con mayúsculas? Es, No, no, profe, se nada usa más como no. referencia para las multas de tránsito, se usa como referencia para algunas becas, que no sean las de AMLO o las de Benito Juárez, así les llaman. Para muchas cosas hay una unidad de masa actualizada que antes era similar al salario mínimo. Ahorita el salario mínimo es mayor que una UMA. Pero en química, en física también utilizamos una UMA, que se le llama unidad de masa atómica. Eso sí lo recuerdan, que es una UMA en química. Y entonces aquí viene una definición, dice, en la tabla periódica figuran las masas atómicas relativas. Esto quiere decir que sus valores fueron determinados en relación a la masa absoluta de otro átomo, que se toma como referencia, en este caso el carbono 12. Dice, la masa atómica del carbono 12 es 1.99275 por 10 a la menos 23 gramos, es muy pequeño. Entonces, se define como una UMA, una unidad de masa atómica, como 1.9 por 10 a la 23 sobre 12, porque cada átomo, entonces cada átomo va a tener esto. Es decir, una UMA corresponde a un átomo, ¿no? El átomo de carbono. Una UMA vale 1.66054 por 10 a la menos 24 gramos. O sea, eso es muy, muy pequeño. Vamos a ver cuánta energía le corresponde a esa cantidad
de masa muy pequeña. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, entonces, recordemos, o podemos decir que una UMA es 1.66054 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿no? Porque vamos a trabajar con kilogramos, no con gramos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si yo quiero saber la energía en reposo de una UMA, le pongo E0 UMA. Pongo la masa en reposo. La masa en reposo es la masa que tiene la partícula tal cual. Y la multiplicamos por el valor de la velocidad de la luz. ¿Ok? A lo mejor sus calculadores les dan diferentes valores. A lo mejor su calculador ya también tiene la definición de la UMA. No recuerdo si la mía lo tiene. ¿Sabe usted si la Casio la tiene? 17 será. 1.66, sí. La constante, bueno, las que tienen varias constantes, es la constante 17. Aquí en la calculadora dice 1.660538. Entonces, más o menos 54. Pueden ustedes utilizar el de la calculadora. Y multiplicar por el valor de la velocidad de la luz. Por ejemplo, si utilizo los valores aquí, utilizando este 1.66054 por 10 a la menos 27 y este valor de la velocidad de la luz, obtengo este valor que da. Pero si utilizo tal cual los valores de mi calculadora, ustedes háganla con la suya, me da 1.49241795 por 10 a la menos 10 joules. Entonces, se dan cuenta, es muy poca la diferencia. ¿Sí les da eso en joules, más o menos? Sí. Ok. Y ahora, eso hay que convertirlo a electronvolts, esos joules. ¿Cómo lo hacemos? Esos joules, para convertirlos a electronvolts. Entonces, aquí tengo lo que vale una UMA, 1.492418 en joules, y divido un electronvolts, es 1.6 por 10 a la menos 9. Entonces, digamos que estoy dividiendo por la carga, por el numerito de la carga del electrón. Recuerden que este a la menos 19 es el numerito de la carga del electrón. Entonces, ¿qué pueden hacer? Ya que tiene este valor en joules, primero que hacen, ¿no? Pues constante 17 por constante 23 al cuadrado les va a dar 1.49. Eso lo divide entre la constante 23, que es la carga del electrón, porque este numerito corresponde a eso, y les va a dar estos electronvolts. Yo, por ejemplo, si utilizo lo de la calculadora, con estos valores, todos los valores de la calculadora, sin redondear, 900, a mí me da 931, 494, 060.9 electronvolts. O sea, me falla por casi 7 electronvolts. Comparado con 931 millones de electronvolts, eso es muy, muy poquito. ¿Sí les da ese valor? ¿Alguien tiene otro valor diferente? Ya en electronvolts, que me lo pueda compartir para comparar. ¿Hay dudas de cómo pasar electronvolt? Díganme. No, profe, Va a todo ser el bien. pan nuestro. ¿Todo bien? ¿Alguien tiene otro valor diferente? Aunque sea en un decimal. A mí nada más me dio 665.8, pero pues es casi lo mismo. 931.494. ¿Cuánto dijiste aquí? Ahí 665.8. Entonces, ¿se dan cuenta? Si utilizamos todos los valores no hay mucho problema, pero si utilizamos nada más un decimal y aquí 300, ¿no? Entonces les repito, ¿no? Vamos a utilizar los valores que tenga su calculadora. Si no tienen una calculadora que tenga, entonces vamos a utilizar los valores que yo les presento. Y el día del examen tienen que poner que utilizan esos valores. Todos, ya sea por la calculadora, deben de poner qué valores están utilizando. ¿Ok? Y así en el examen les digo, utiliza estos valores, van a tener que usar los que yo les digo.
¿Ok? Entonces, una UMA equivale a 931, podría ser 931.494 kiloelectronvolts, o podría ser 931.494 megaelectronvolts, o podría ser 0.9315. Una UMA puede ser 931.494 kilos, o pueden ser 931.4947 megas. Generalmente utilizaremos este a 4 decimales, 931.4947, o 0.9315 mil gigaelectronvolts. O sea, casi es un giga de energía. Aquí vemos que, por ejemplo, lo que yo les presenté, hay una diferencia de 7 electronvolts. 7 electronvolts para las partículas prácticamente es muy poco. Pero después veremos, por ejemplo, que si a nosotros incidiera una luz, la luz tiene energía, y los rayos ultravioleta tienen una energía de 4 electronvolts. Con 4 electronvolts que nos inciden a nosotros, nos morimos casi. Una dosis de un ratito en el sol, con 4 electronvolts nos morimos. Entonces, puede ser mucho, puede ser poca. ¿Ok? Amiguitos, ¿algún comentario? ¿Duda? ¿No? No, profe, todo bien. Sí, profe. ¿Cuáles eran las constantes que se usaban? Bueno, ¿te refieres a la que tiene varios, a la calculadora? Ajá. Por ejemplo, la constante de la velocidad de la luz, bueno, si es la calculadora que tiene varias constantes enumeradas y no las separa, la constante de la luz es constante 28. Si tienes una calculadora que tiene eso, Sí, nada más que la velocidad de la luz en el vacío, ¿no? sí, en el vacío. Ah, ok. Por ejemplo, si quieres la constante del electrón es constante 23. ¿Sí? Si es que tienes asignado la 23, ¿no? A lo mejor tienes otra configuración. La constante de la UMA pues es 17, 1.66. Por ejemplo, bueno, ya que estamos aquí, ¿cuánto sería? A ver, díganme, ¿cuánto sería en electronvolts? Ya no, ya no lo puse. Oh, pues ya que estamos con este ejercicio, ¿cuánto sería antes de esto? Ahorita vamos a entrar al ejercicio. Más o menos, yo creo que lo vamos a dejar aquí, pero no es para trabajar esto con algo. ¿Cuánto sería la masa en reposo del electrón? Del electrón lo voy a poner por acá. Disculpe. Masa de electrón, ¿recuerdan? Porque también el electrón lo vamos a trabajar mucho. Lo voy a poner por acá. Entonces, la masa en reposo del electrón es la masa que vemos en la calculadora. ¿Cuánto es esta masa? ¿Alguien me puede decir? Es la ME. Sí, creo que es la constante 303. A ¿Algún mí calculadora? Ajá. me sale 9.109382.6 por 10 a la menos 31 ¿Qué unidades serán? coulombs. Masa. Ah, no, kilogramos. O Kilogramos. A mí, por ejemplo, me da M igual a 9.1093.829. En lugar de un 6, yo tengo 9 por 10 a la menos 31 kilogramos. Ok, es muy parecido. Ok, esa es la masa en reposo del electrón. ¿Cuánto sería la energía en reposo del electrón? Primero en electronvolts. A ver, calcúlenlo y me dice. Y ya con eso nos vamos.
Es importante que lo hagan porque esto va a ser como que el pan de cada día. Pasar a Electron Volts. De acuerdo a los valores de mi calculadora, usando todos los valores de la calculadora, sin redondear ni uno, y me da este valor, 92,76 electron volts. Que esto sería 510.9989 kilo electron volts. O 0, siempre lo vamos a redondear a 4 decimales. 5109 sería casi 1. Que son kilos, mega electron volts. Un poquito más de medio mega. ¿Sí les da eso a ustedes? Sí, profe. Era lo mismo. Ok. Bueno, entonces ahí, bueno, ya sabemos cómo calcular la masa. Ahí practiquen, busquen otras partículas, por ejemplo, partícula alfa, el protón, el neutrón, otras partículas que quieran. Practiquen para saber cuánto es la energía y hagan ustedes una comparación, ¿no?, de todas las energías. ¿Ok? Bueno, pues sería todo por esta semana. Ya terminamos la unidad en la teoría, no en teoría. Bueno, en teoría también. En la teoría terminamos, entonces la siguiente semana solamente veremos ejemplos de estos de dinámica relativista. Si acaso hay dudas, pues resolveremos dudas. Y pues recordemos que, si no mal recuerdo, el primer departamental será el primer, ¿cómo se llama? El martes 23, ¿no? O viernes, ya no me acuerdo. No, viernes no tenemos clase, entonces debe ser en clase. Debe ser, si es el 23. Sí, 23 de marzo. Sí. ¿Ok? Entonces tenemos 2 clases más de ejercicios de este tipo y dudas que tengan. Y el martes, entonces veremos. Entonces sí cumplimos con lo esperado. Entonces este tema viene en el Teams, ahí en los archivos de Teams, les agregué un conjunto de ejercicios sugeridos. Entonces, si los quieren hacer, pues los pueden hacer. Si no, recuerden, no están obligados. Y si hay alguna duda, pues la pueden, prefiero que siempre lo comenten entre ustedes primero, y así siga viviendo la duda, pues me pregunten ustedes, ya sea por un chat en Teams, no por correo, o lo pueden hacer con las publicaciones del grupo si tienen duda, y ya sea que yo les conteste o les conteste a alguno de sus compañeros que vaya haciendo los ejercicios. Los invito a reunirse para también virtualmente para discutir los ejercicios. ¿Ok? Los ejercicios les puse la respuesta. Puede ser que me haya equivocado, entonces, pues ya si me equivoqué, pues ustedes encontrarán el valor correcto. ¿Ok? Y bueno, eso sería todo por esta semana. Que estén muy bien. Eso sería todo. Que tengan un fin de semana. Nos estamos escuchando el martes. Por cierto, no tomamos fotos, ¿verdad? A ver, vamos a activar cámaras para ver cómo están el día de hoy. Están bien. Se ven bien, están pálidos, despeinados, despeinados. Dejen su asistencia, no se les olvide, por favor. ¿Qué tal, Giovanni? Oye, Javier Giovanni Maldonado, ¿tú ya habías cursado conmigo? No, profe. ¿Habías tomado una materia conmigo? No, de hecho no. ¿No? Entonces igual tienes un primo, hermano. Le di presencial. Puede ser. Puede ser. Puede ser un Sí, lo creo. desconocido. Ok. Bueno, pues gracias por activar su cámara. ¿Quiénes me faltan? Cristian, Eric. ¿Todo bien, Nayeli? Sí. Ok. Hay más chicas, ¿no? O nada más eres tú, Nayeli. No he checado la lista bien. A detalle. No sé, maestro. Yo creo que sí debe de haber más. Nada más que se esconde, ¿verdad? Ok. Bueno, pues los dejo.
Buen fin de semana. Parece ser que están bien, aparentemente. Nos vemos. Bueno, Adiós. profe, hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, profe, hasta luego.